El saqueo de Roma producido en el año 410 provocó en los contemporáneos el sentimiento de que la ciudad eterna y con ella todo lo que implicaba se desmoronaba devastada por Alarico. La intelectualidad del momento, tanto pagana como cristiana, intentó diversas interpretaciones que pretendieron explicar el fenómeno. Tomando esta problemática, hemos organizado este panel con el título En torno al año 410, sucesos y disputas en tiempos catastróficos, en el cual trataremos los aspectos generales del saqueo de Roma, la visión cristiana del saqueo en la Jerónimo de Estridón y en Prudencio, y la visión pagana sobre todo con Rutilio Namaziano. Comenzaremos entonces con el contexto histórico y el relato de los hechos. Teodosio murió dejando a sus dos hijos bajo la custodia de Estilicón, un vándalo romanizado, amigo y compañero suyo. Arcadio, de 18 años, recibió la parte oriental y Honorio, de 10, la occidental. A partir de ese momento, el Imperio Romano quedó dividido a los efectos administrativos en dos mitades, y la posibilidad de un gobierno que continuara la política del emperador hispano se vio impedida. Entre las dos partes del imperio existían diferencias que harían efectivo el desgajamiento. El año 395 constituye, pues, un auténtico momento crucial en la definitiva separación de Oriente y Occidente. Estilicón debía mantener unido al imperio, pero el prefecto del pretorio de Oriente, Rufino, un bárbaro de origen galo, se negó a reconocer su tutoría. La rivalidad de estos dos altos funcionarios germanos provocó la ruptura de la cooperación entre las dos partes del imperio y del acuerdo con Alarico, jefe de los godos. Luego de la batalla del río Frígido en el 394, en las que las tropas de Teodosio habían vencido al usurpador Eugenio y en las que Alarico y los visigodos habían tenido un papel importante como aliados del emperador, el caudillo bárbaro se consideró relegado por Estilicón y Rufino y rompió la alianza que los visigodos habían pactado con Teodosio. Y entonces, con el título de rey de los visigodos, Alarico avanzó sobre Grecia conquistando varias ciudades y permaneciendo allí por 4 años. En el verano del 397, Estilicón partió de Roma y embarcó junto a su ejército con intención de expulsar a Alarico de Grecia. Al enterarse de esto, Alarico inició negociaciones con el Imperio de Oriente, y Arcadio le otorgó el cargo de general de Roma, Magister Militum, les encomendó oficialmente a los godos que fortalecieran la frontera occidental y permitió a sus familias asentarse en Dalmacia y Macedonia. Estilicón fracasó en su intento de un acercamiento a los romanos orientales. No solo se enfrentó a las ambiciones de la aristocracia senatorial oriental, sino que, en palabras de Sayasa Bengoechea, cito, en aquellos territorios había tomado cuerpo una actitud nacionalista antibárbara o antigermana que contrastaba profundamente con el panorama existente en la parte occidental del imperio. Fin de cita. En la parte occidental, tanto el ejército como sectores influyentes de la sociedad incluían elementos germanos que rápidamente asimilaron algunos comportamientos romanos. Las circunstancias llevaron a que el ejército estuviera fuertemente barbarizado y cristianizado y a que se firmaran acuerdos con estos pueblos, lo que provocó el resentimiento de algunos senadores romanos. A fines del año 401, Alarico y sus tropas entraron en Italia y fueron vencidos por Estilicón en Poyenza, obligándolos a abandonar la península. Al año siguiente, el jefe godo repitió su tentativa, sitió Verona y fue vencido nuevamente por Estilicón, quien, no obstante haberlo derrotado, pactó con los visigodos otorgándoles tierras como federados. Entretanto, la corte de Honorio se trasladó de Milán a Rávena. La situación empeoró con la invasión del ostrogodo Radagaiso al norte de Italia, el cual también fue vencido por Estilicón. Sostiene Ubeñac que, cito, este fue el primer hecho que asustó seriamente a los romanos y los arúspices consultados ante el peligro rescataron las profecías sobre el fin de Roma. Las voces alarmistas se propagaron y comenzaron a circular interpretaciones negativas de presagios siniestros. Fin de cita. Hasta el año 406, Estilicón pudo mantener la situación en las fronteras, pero a fines de ese año se produjo el avance de vándalos, suevos, alanos y burgundios sobre la parte occidental del imperio, rompiendo el limes del Rin. Esto fue un hito importante en el derrumbamiento de esta parte del imperio. Estilicón gozaba de gran prestigio debido a sus éxitos militares en África contra Alarico, en Grecia 2 veces, en Italia contra los ostrogodos, y también a su política neutral o suave con la nobleza romana.
Pero la invasión de la Galia de estos germanos y la usurpación llevada a cabo por Constantino III en Britania arruinaron su reputación. A esto se añadió la exigencia de Alarico, desde la Nórica, de un pago en libras, suma que el jefe romano requirió de la aristocracia senatorial. Entretanto, se produjo la muerte de Arcadio en Oriente y Estilicón emprendió el viaje hacia Constantinopla para asegurar el trono al heredero de tan solo 7 años. Se le presentaba así la oportunidad al jefe romano de intentar la unificación de los territorios de ambas partes del imperio, habida cuenta de que Rufino había sido asesinado en el año 395. Pero en la corte de Milán aumentaron las intrigas contra el hombre fuerte, debido a su política conciliadora con los bárbaros, y el sector senatorial que se le oponía sublevó las tropas que terminaron asesinando a Estilicón en Pavía y llevando a cabo una persecución y matanza de germanos que provocó, según Zósimo, que 30.000 soldados bárbaros huyeran de Roma para unirse con Alarico. La muerte de Estilicón aceleró la ruina de Roma. Occidente quedó solo frente a Alarico, sin ningún tipo de ayuda de Teodosio II, el emperador de Oriente. Sostiene Sayasa Bengoechea que, cito, desde el desastre de Adrianópolis, que abrió las fronteras romanas a las oleadas germánicas, el imperio de Occidente se debatirá en una larga agonía, con periodos críticos y momentáneas e inestables recuperaciones. No es preciso insistir en el número de usurpadores, en la reiterada sucesión de emperadores de poca o nula entidad y en la creciente importancia de los bárbaros que asolaron una y otra vez las tierras occidentales, conscientes de los serios problemas que atravesaba esta parte del imperio. De hecho, hacía ya tiempo que no eran los romanos, sino los bárbaros los principales protagonistas de la historia. Fin de cita. La situación se presentaba favorable para Alarico, quien inició sus 3 sucesivos asedios a Roma. En un primer momento no pudo traspasar las murallas aurelianas, no obstante, el hambre de la ciudad obligó al Senado a aceptar las exigencias de Alarico: 5.000 libras de oro, 30.000 de plata, 4.000 túnicas de seda. Con este botín, el jefe godo se estableció en la Toscana, esperando un acuerdo con el emperador Honorio que no se concretó. Este primer asedio a la ciudad reavivó en los romanos el pánico y los cuestionamientos entre paganos y cristianos, atribuyéndose unos a otros la responsabilidad por la situación. El fracaso de las negociaciones hizo que a fines del 409 Alarico sitiara por segunda vez a Roma, y bajo la presión del hambre lograra que el Senado aceptara un emperador, Atalo, usurpador, que él manejaría a su antojo, aunque sabemos que no resultó así. El jefe godo a su vez recibió el cargo de Magister Utriusque Militia, pero las desavenencias entre Atalo y Alarico hicieron que el primero fuera destronado y que el godo intentara nuevos acuerdos con el emperador. El posible trato o convenio fracasó por las intrigas y acciones de Saro, jefe visigodo de la corte de Honorio y enemigo de Alarico. Decepcionado y considerándose traicionado una vez más, Alarico decidió marchar sobre Roma por tercera vez. En palabras de José Bueno, cito, ahora no era el aventurero ambicioso que persigue un botín, sino el bárbaro encolerizado en busca de venganza. Fin de cita. La ciudad de Roma estaba protegida por la muralla de Aureliano, restaurada en el 401 por Honorio. Alarico había cortado la comunicación de Roma por el mar y la había sitiado durante 5 meses, y la noche del 24 de agosto la puerta de la Vía Salaria se abrió para los godos. Las versiones o rumores acerca de quién fue el artífice de la apertura de la puerta Salaria fueron varias. Según Procopio, Alarico, para contactar gente de dentro de la ciudad, había introducido 300 jóvenes elegidos entre su gente que se ofrecieron como esclavos o servidores de familias ricas y que debían ganarse su confianza. Estos jóvenes tenían la misión de abrir las puertas a Alarico aprovechando el descuido de sus amos. Aunque también Procopio ofrece la versión de la viuda del prefecto Probo, Anicia Faltonia Proba, mujer cristiana que por caridad y para que se pusiera fin al bloqueo, abrió ella misma o algún esclavo suyo la puerta a los visigodos. Los bárbaros entraron sin dificultad a la ciudad y durante 3 días la saquearon, pero el jefe godo había establecido ciertas pautas a sus soldados. Si algún habitante se refugiase en los lugares santos y en especial las basílicas de Pedro y Pablo, debían respetarlos y en lo posible abstenerse del derramamiento de sangre. Así lo relata Sosomeno, cita: Alarico, habiendo asediado Roma, la tomó a traición y permitió a sus soldados que robasen los tesoros de los ciudadanos.
pero declaró inviolable la iglesia de Pedro que rodea el sarcófago del apóstol, y esta fue la causa de que no perecieran todos los romanos, y los que encontraron la salvación allí, y eran muchos, habitaron de nuevo en la ciudad. Fin de cita. Alarico concedió el beneficio de la inmunidad a las iglesias cristianas donde se refugiaron, tanto cristianos como paganos. San Agustín describe el saqueo calificándolo de moderado y atribuye esa mesura a la obra de Dios. Cito: que lo que hubo de rigor en la destrucción de Roma sucedió según el estilo de la guerra, y lo que de clemencia provino del poder del nombre de Cristo. Todo cuanto acaeció en este último saco de Roma, efusión de sangre, ruina de edificios, robos, incendios, lamentos y aflicción, procedía del estilo ordinario de la guerra. Pero lo que se experimentó y debió tomarse por un caso extraordinario fue que la crueldad bárbara del vencedor se mostrase tan mansa y benigna que eligiese y señalase unas iglesias sumamente capaces para que se acogiese y salvase en ellas al pueblo, donde a nadie se quitase la vida ni fuese extraído. Estos son ciertamente efectos de la misericordia divina, pero si hay alguno tan procaz de no advertir que esta particular gracia debe atribuirse al nombre de Cristo y a los tiempos cristianos, sin duda está ciego. No permita Dios que ningún cuerdo quiera imputar esta maravilla a la fuerza de los bárbaros. Ciudad de Dios, libro 1, capítulo 7. La visión de otro autor cristiano, Orosio, se encuadra en el providencialismo. La catástrofe no se debe tanto al poder del enemigo, sino a la providencia divina. Los bárbaros han tomado Roma porque Dios lo ha querido, y así lo expresa Orosio en el libro 7. Cae sobre Roma el clamoroso castigo que ya pedía sobre ella desde hacía tiempo. Se presenta Alarico, asedia, aterroriza e invade a la temblorosa Roma, aunque había dado de antemano la orden, en primer lugar, de que dejasen sin hacer daño y molestar a todos aquellos que se hubiesen refugiado en lugares sagrados, y sobre todo en las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y en segundo lugar, de que en la medida que pudiesen se abstuvieran de derramar sangre, entregándose solo al botín. Luego de los 3 días, el jefe godo se retiró, llevando como rehén a la hermana del emperador, Gala Placidia. Sostiene José Bueno que, cito, el saco de Roma impresionó profundamente a los contemporáneos. Por primera vez desde los remotos tiempos de la invasión de los galos en los comienzos del siglo IV a.C., la ciudad, que compendiaba para romanos y bárbaros, para paganos y cristianos, la grandeza, el poder y la gloria, había sido conquistada. Sin embargo, la toma fugaz de la urbe puede ser considerada como un episodio más de la violenta historia del siglo V. El poder imperial, radicado en Rávena, siguió ejerciendo su autoridad para Occidente. Alarico abandonó la Italia empobrecida y se dirigió a África con el objetivo de obtener mayor botín, pero su escuadra fue destruida por una tempestad en Reggio y poco después murió en Cosenza. El saqueo de Roma no desmoronó el imperio de Occidente, pero implicó la pérdida de la confianza en la eternidad y universalidad de Roma. El derrumbe del mundo romano fue advertido por los intelectuales de la época, atribuyéndolo a diferentes causas. Para los paganos, era el castigo por haber abandonado los dioses tradicionales de Roma. Para los cristianos se debía a los pecados de los hombres o era parte del plan de la providencia divina. En ellos se ve el retrato de una época agitada y compleja, en la que el imperio de Occidente está llegando a su fin. En referencia al hecho concreto de la invasión de Alarico a la ciudad eterna, no puede dejar de mencionarse a San Jerónimo, quien en sus cartas refleja sus sentimientos con respecto a este tema, pero de él se ocupará la doctora Mariana Calderón. La lectura de los autores da la idea de lo que significó para la intelectualidad la invasión de los godos a la capital del imperio. Se sabe que este saqueo no fue un hecho brutal ni del todo sorpresivo, ya que Alarico se había hecho presente antes en la ciudad. Se podría decir que fue como la culminación de un proceso de relaciones entre el debilitado imperio occidental y el jefe godo. Casi se podría decir que no fue inesperado. No obstante, causó honda impresión y se explica por qué Roma significaba mucho más que una ciudad, que la capital del imperio. De hecho, ya hacía tiempo que los emperadores se trasladaban a ciudades con mejor ubicación estratégica. Lo saqueado habían sido sus tradiciones, sus antepasados, su modo de vida, sus leyes, en fin, todo lo que significaba Roma, tanto para los paganos como para los cristianos. Los pensadores cristianos de este periodo histórico habían sido formados en la cultura tradicional grecorromana y como tales se sentían plenamente romanos, diferentes de los bárbaros que ahora asolaban su mundo. Por eso manifestaron su horror ante lo sucedido. Ante el hecho consumado de la llegada de los bárbaros, los defensores de la romanidad y del cristianismo van a aportar 2 tipos de respuestas.
una intelectual y teológica, la de Agustín de Hipona, y otra que proponía la conversión de los bárbaros, con lo cual dejaban de ser tan diferentes al estar dentro de la cristiandad y por medio de ella en la romanidad misma. Santiago Castellanos afirma que tanto el catastrofismo de Jerónimo como la teología de Agustín y la inserción de lo bárbaro en la historia providencialista de Orosio forman parte del complejo proceso de adaptación que produjo la intelectualidad cristiana tardo-antigua. El proceso de disolución del mundo antiguo está unido a las invasiones de los germanos. El punto de partida se suele situar a fines del siglo IV, en el año 378, con la batalla de Adrianópolis, la cual supuso una de las mayores derrotas para Roma. Tuvo repercusiones desde el punto de vista militar, político, económico y también produjo una desmoralización cívica. Esta batalla planteó por primera vez a los pensadores romanos la posibilidad de la decadencia de Roma, la ciudad eterna. La situación se agravó aún más con la invasión de Alarico en el 410. Citando a Ubeñac, por primera vez en 1000 años Roma, la ciudad considerada eterna, era invadida y saqueada. Es evidente que este hecho debió haber conmovido a sus habitantes y a toda la población del Ecúmene. El delicado equilibrio entre cristianos y paganos se alteraba con un nuevo protagonista, los bárbaros, que asumían un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos y en la formación de la cristiandad. Nada más. Buenos días o buenas tardes. No sé a qué hora se va a proyectar este video. Para mí es un honor poder conectarnos con los amigos de Bolivia. Y en este caso vamos a hacer un comentario sobre lo que fue para Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, la caída de Roma en poder de Alarico. De manera sintética, la caída de Roma supuso para San Jerónimo el fin del mundo tal como estaba ordenado hasta ese momento, lo que le hizo expresar la frase latina in una urbs omnis mundus peretur. Finalizado el voluminoso comentario al libro de Isaías, Jerónimo comenzó la exégesis del libro de Ezequiel, el que muchas veces llegó a consumirlo de dificultades, sobre todo los últimos capítulos referentes a la descripción simbólica de la nueva ciudad y del templo, envueltos en un impenetrable misterio. El estridonense calla sus fuentes, aunque los eruditos descubren la huella origeniana, pero insiste en numerosas oportunidades en la crítica textual. El comentario está dedicado a Eustoquio, joven virgen romana, hija de Paula, ya muerta para aquel año 410, y que junto con Marcela y otras representaban el grupo de mujeres que decidieron retirarse a la vida de oración y estudio bajo la dirección de Jerónimo. Pasaba el anciano monje días de tristeza. Sus ojos enfermizos le hacían la lectura por momentos imposible, especialmente cuando debía enfrentar los textos hebreos en diminutos caracteres. Por ello dependía de sus hermanos para que escribieran y le leyeran, y a esto responde su comentario de que, cita, era comida mascada por dientes ajenos, fin de cita. Pero su mayor pesadumbre llegó cuando se enteró del saqueo de Roma por Alarico, y en ello puso de manifiesto su caridad en la atención de los refugiados. Este dolor se desborda en muchas expresiones que encontramos en el comentario a Ezequiel. Ya en su epístola 60 había dicho, cito, el mundo romano se hunde, fin de cita, en alusión a las invasiones bárbaras. Así pues, cuando comenzó su libro, lo interrumpió la triste noticia de la muerte de muchos hermanos en la fe bajo la crueldad de los godos, entre ellos Pamaquio y Marcela. Muchos refugiados llegaban hacia su retiro de Belén, a quienes él mismo dio asilo, razón por la cual tardó 4 años en terminar el comentario a Ezequiel. En el prefacio al libro 3 de este comentario dice, cita, ¿quién habría creído que Roma, erigida con los triunfos ganados sobre el universo entero, se derrumbaría en un solo día?
que para sus habitantes se convertiría en madre y sepulcro a la vez, que las riberas de Oriente, del Egipto, del África serían pobladas de esclavos, hombres y mujeres, venidos de esta ciudad un día señora del mundo. Que la santa ciudad de Belén daría asilo a hombres y mujeres de antigua nobleza, desbordante un día de riquezas y ahora reducida a mendigar. Bien, la caída de la ciudad en general, además de un hecho histórico, se ha convertido ya para esta época de Jerónimo en un tópico que el estridonense condensa magistralmente en esta frase in una urbe totus orbis interiit. La utilización del término urbis para referirse a Roma es sin duda el más clásico y aceptado, no así el verbo intereo, de uso muy ciceroniano, sobre todo con la acepción que aparece aquí y que nos recuerda a aquel, entre comillas, omnes res intereunt, de Cicerón, todas las cosas tienen su fin. Intereo no es propiamente morir o acabar, sino más bien caer, pasar entre o pasar a otra situación o estado. El uso del término orbis es muy usado por Jerónimo para referirse a la tierra. Téngase en cuenta que la primera acepción de esta palabra es redondez, figura esférica, pero ya en la época clásica aparece usada como orbis terrae, orbis lunae, orbis caeli. Consideramos que una buena traducción de esta frase de Jerónimo podría ser: en una sola ciudad todo el mundo ha caído. Ahora bien, para entender el alcance de la expresión es necesario analizarla a la luz de lo que el tópico supone y sugiere, es decir, ¿qué es, universalmente hablando, la caída de la ciudad o la urbis casus o casus urbis? La primera literatura que existe sobre esto es bíblica y podría dividirse en dos categorías, lo que va fundamentando esta dicotomía que resolverá Agustín en su obra de Civitate Dei. Obsérvese que desde el Génesis la raza de Caín construye una gran ciudad en la que se forjan armas, pero también se cultiva la tierra. Y si bien es esta tierra la que es arrasada por el diluvio, o todo el orbe, revive por su maldad y se convierte en aquello que luego será denominado por Agustín simplemente como ciudad terrena. Ahora bien, debemos entonces distinguir dos tipos de caídas: la caída de la ciudad enemiga o maldita y la caída de la ciudad sagrada. Según el primer caso, el texto bíblico narra la destrucción de un mundo bajo las aguas del diluvio a causa de los pecados de los hombres. No se habla de una ciudad en particular. Sin embargo, algunos monumentos extrabíblicos hallados en la cuenca mesopotámica hablan de la destrucción de ciudades bajo el agua. Este es el caso de las Lamentaciones de Ur, unas tablillas encontradas no hace mucho tiempo en las excavaciones de Irak, que dan cuenta de ciertos versos elegíacos que lloran la pérdida de la ciudad de Ur, antigua población del sur de la Mesopotamia, probablemente la patria de Abraham. La destrucción de Sodoma y Gomorra representa uno de los núcleos narrativos más conspicuos de la ciudad maldita. La caída de Babel o Babilonia es otro de estos casos. Sin embargo, la narración más completa y épica del tópico de la urbis casus del texto bíblico es la caída de Jericó en Josué 6, sobre todo por el carácter simbólico de los elementos de su destrucción. Cuando la ciudad enemiga cae, no entra en el texto bíblico ninguna lamentación por su caída, sino lo contrario. Ello muestra el poder de Yahvé sobre los enemigos de su pueblo. Jericó no es un poblado cualquiera, es urbs y civitas.
La literatura griega presenta, por su parte, la caída de Troya, cuyo relato completo, sin embargo, nos da el latino Virgilio en la Eneida. Muchos elementos presenta la caída de Troya que nos permiten conjeturar la influencia del relato de la caída de Jericó. En el caso de la caída de la ciudad sagrada, la literatura mística se refiere a la destrucción de Jerusalén y no se narra solo la desolación de la ciudad y su templo, sino que con versos elegíacos se lamenta su pérdida. El término usado en las versiones latinas es lamentatio o planctus. Jerusalén fue sitiada y asediada más de una vez. La caída de la ciudad que presenta Ezequiel se refiere a los sucesos ocurridos en 586 a.C., tras los cuales el pueblo hebreo fue deportado a Babilonia. Sin embargo, el sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo fue la caída última y definitiva de la ciudad santa y el acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, y fue seguido por la caída de Masada en el año 73. Ya el Salterio ofrece piezas de alta poesía en los salmos 59, 73 y 76, pero es el Salmo 78 el que modaliza con maestría el tópico titulado De Jerusalem destructa lamentatio, o la lamentación por la destrucción de Jerusalén. Entre los padres se irá forjando la idea de la Iglesia como una especie de ciudad, no ya perteneciente a una nación, sino de carácter espiritual, lo que luego nutrirá las páginas agustinas de Civitate Dei. Retomando la frase que inspira este trabajo, in una urbe totus orbis interit, accedemos a un texto particularmente emparentado con ella, que es la Lamentatio de Babilonis Interitu, de Apocalipsis 18. Dice el texto del vidente de Patmos: Quecidit Babylon magna, et facta est habitatio daemoniorum, et custodia omnis spiritus in mundi, et custodia omnis volucris in mundi, et odibilis, quia divino ira e fornicationis eius viverunt omnes gentes, etc. El verbo quecidit es el que más propiamente se aplica al tópico en cuestión, del verbo cado. Y un dato que confirma lo que habíamos dicho sobre la idea de la Iglesia como un pueblo que no pertenece a la tierra, aunque en ella vive, se puede leer en la orden divina: Exite de illa populus meus. O sea, idos, alejaos de ella, pueblo mío. En escritores anteriores, Jerónimo había fustigado la corrupción de la urbe romana, advirtiendo a los suyos, populus Dei, de apartarse de aquel mundo. De algún modo Roma se va perfilando como la Babilón magna. La entrada de los pueblos bárbaros en Roma, godos, visigodos, ostrogodos, suevos, alamanes, vándalos, creó un verdadero clima apocalíptico entre los cristianos. Probablemente Jerónimo no estuviera esperando la parusía, pero es evidente que preveía el final de una época. En este caso, la ciudad sagrada, ya no Jerusalén, sino la Iglesia, no corría riesgo de perderse, pero sí Roma, convertida en la Babilón magna. Por esta razón, cierra el comentario a Ezequiel con esta cita de Mateo 18:20. Ecce ego vobiscum sum usque ad consumationem seculum. Yo estaré con ustedes hasta la consumación del siglo. San Jerónimo es consciente de que un mundo finaliza, porque además sabe que la caída de las ciudades marca el fin y el comienzo de otra época. Afirmado en la sentencia evangélica de que porta inferi non prevalebunt, no puede dejar de sufrir por el mundo romano tal como él lo ha conocido. Su caída, por otro lado, supone la muerte de muchos hermanos en la fe. Esta caída es iluminada por su labor exegética, la que le hace emparentar el dato actual con el libro de Ezequiel, en el que los hebreos desterrados deben aceptar la caída de Jerusalén como un castigo por sus pecados
y luego con el Apocalipsis y la caída de la Gran Babilonia o ciudad terrena. La analogía es inevitable. Ezequiel se le hace dolorosamente actual y por ello deja en el texto la expresión de una exégesis transida por la experiencia del dolor. La caída de Jerusalén es la caída de Roma, la caída de Babilonia, la de Jericó, en definitiva, la de la ciudad terrena y el inicio de un final o de una nueva época. Muchas gracias. Bueno, en esta instancia del panel vamos a hablar sobre el caso de los escritos del poeta galo Claudio Rutilio Namassiano. Una vez reconstruidos los eventos del año 410, resulta oportuno preguntarse acerca de sus repercusiones. En concreto, reflexionar sobre la percepción que tuvieron sobre ellos quienes los presenciaron. No cabe duda que el saqueo de la ciudad impactó profundamente en los intelectuales de la época. Distintas voces se hicieron sentir en momentos que consideraron catastróficos. Cristianos y paganos intentaron explicar lo acontecido desde sus propias lógicas, los primeros anclados en sus consideraciones ancestrales, donde el abandono de los cultos a los dioses tradicionales aparecía como causal predominante de los sucesos, y los segundos a partir de una interpretación providencialista de su presente y de acuerdo con los postulados de su fe. Unos y otros buscaban un porqué, una respuesta valedera que explicara la debacle. El interrogante central giraba en torno a la búsqueda de los motivos que provocaron tales desgracias. En este trabajo interesa indagar las motivaciones y estrategias implementadas por aquellos que vivieron sucesos acuciantes y de transformación acaecidos en el Imperio Romano, en concreto las pertenecientes a los no cristianos, identificados como paganos. Y para ver el alcance de este término recomiendo la lectura de la publicación de Thomas Jugast del 2016. Para lograr este trabajo y este objetivo, centraremos nuestro análisis en 3 acontecimientos considerados por sus contemporáneos como catastróficos. Los 2 primeros, previos al saqueo de Roma y por lo tanto a la obra de Rutilio Namassiano, que abordaremos en profundidad luego. En primer lugar, la mencionada derrota de Adrianópolis constituyó un suceso de esta índole, porque determinó el comienzo del ocaso del imperio que dirigió durante siglos los destinos del mundo mediterráneo. Esta circunstancia tuvo graves consecuencias. Puso en duda la tradicional confianza de los romanos sobre su eternidad, que quedó desde entonces lesionada. Y para comprender la mentalidad de la élite pagana tradicional, que interesa de manera especial en el contexto de este estudio, es necesario recordar que Roma, desde su fundación, fue concebida como res sacra, y a partir de esta idea se confirmó la creencia en su eternidad. Numerosos ritos ordinarios y extraordinarios cimentaban la pax deorum y la garantía de la protección divina que aseguraba un imperio sin fin, sin límite espacial y temporal. La ciudad así concebida se vinculaba con los valores de virtus, pietas, fides, que el rex y el populus romanos debían encarnar. La dea Roma y la Roma eterna quedaron selladas en una misma realidad llamada a concretar en la inmanencia una misión trascendente. Como se afirmaba en la Eneida, el mismo Júpiter quiso dar origen al populus romano. Roma, la nueva Troya, alcanzaría la conquista del mundo a través de Enea y sus descendientes. Entonces la idea de la eternidad de la ciudad se convirtió en un tema epidíptico y se asoció a la noción de patriotismo. Luego de la fundación de la ciudad, Rómulo procedió a la constitución de las instituciones y a la designación de las personas que debían custodiar el núcleo esencial de la religio romana. De igual manera estableció el Regium Concilium de los Patres Prisci, portadores de la capacidad augustal en virtud de su autoritas, y el primer núcleo del Collegium Augurium.
quienes se transformaron en los responsables de la pervivencia de la religio y de la misión histórica de Roma. Por tal motivo, el Senado debía asegurar por siempre la continuidad de los auspicios, objeto de la designación primigenia del Padre de los Inmortales, que implicaba la concreción perenne de la misión universal de esta ciudad eterna. La intelectualidad romana pagana adhería a estas consideraciones que conformaron la base de su identidad. De allí que sea posible identificar un segundo grupo de sucesos catastróficos acaecidos en la cuarta centuria, en momentos de claro ascenso del cristianismo en todos los ámbitos de la realidad cultural, aquellos vinculados con la supresión de las inmunidades a los sacerdocios tradicionales y sobre todo el retiro del altar de la victoria de la curia senatorial. Resulta oportuno profundizar sobre este último acontecimiento y, como se sabe, la diosa Victoria, venerada en Roma desde antaño, era el símbolo del éxito en la guerra y también de la participación triunfante en la vida civil. En el siglo III a.C. se le erigió un templo en el Capitolio y con posterioridad, en tiempos de Augusto, tomó preponderancia convirtiéndose en símbolo de la religión romana. De acuerdo con su proyecto político, en el año 29 la colocó en la curia senatorial y dedicó el ara de la victoria. Se convirtió en la protectora del imperio, encabezado por la ciudad Caput Mundi, garante de la Pax Deorum Hominumque y de la permanencia del orden divino sobre el civil. El ultraje, al retirarla de su sitio, constituyó un hito fundamental que marcó un nuevo giro de los acontecimientos signados por el abandono de los cultos patrios. La élite pagana romana, representada en la facción tradicional del Senado, encargó a Quinto Aurelio Símaco la defensa de sus intereses y la redacción de un pedido a la corte imperial referido a la restitución de dicho altar. Su requerimiento quedó perpetuado en un discurso conocido como Tercera Relatio, pronunciado por el orador ante Valentiniano II, en la que solicitaba su retorno al recinto senatorial, ya que su ausencia perjudicaba la subsistencia histórica del imperio. En su texto se lee: este culto sometió el orden a sus leyes. Los ritos sagrados alejaron a Aníbal de sus murallas y a los senones del Capitolio. El resultado fue negativo, ya que Valentiniano II se inclinó por los argumentos cristianos expuestos por el obispo Ambrosio de Milán, quien sostuvo la falsedad de dicho culto. Este suceso marcó una huella profunda en los partidarios de los cultos tradicionales y la convicción de que la ruptura de la Pax Deorum llevaría al inminente colapso imperial. Nuevas solicitudes en pro de los argumentos paganos volvieron a presentarse ante Teodosio sin suerte. Eugenio accedió a restituirlo durante su efímero intento de usurpación y en el año 400, según se deduce del relato de sus contemporáneos, fue repuesta en la curia en momentos de extrema amenaza bárbara contra el imperio. Finalmente fue destruida durante el saqueo de la ciudad en el 410. Hecho que constituye el tercer suceso catastrófico y es central en este planel, fue interpretado por la intelectualidad pagana como el resultado del abandono de los cultos patrios y la ruptura del pacto con Júpiter, situación que produjo el desequilibrio del orden inmanente y en consecuencia permitió la destrucción de la ciudad. Para este grupo, la continuidad del imperio, construido de acuerdo con una lógica política propia de la res pública, agonizaba. El colapso definitivo no se haría esperar y el cristianismo, para ellos, sería el responsable. Mientras se profundizaban los acontecimientos, cuyas aristas hemos visto ya en general, el poeta galo-pagano Claudio Rutilio Namassiano presentaba una nueva interpretación de lo acontecido y sus consecuencias. La realidad epocal requería un análisis más profundo de los sucesos. 7 años después del saqueo de la ciudad por parte de las tropas de Alarico y cuando las hordas bárbaras asolaban el interior del imperio, redactó su conocido poema De Reddito Suo.
Su originalidad consistió en trascender el debate pagano-cristiano y aportar una visión esperanzadora. Por tal motivo se lo abordará de manera especial en este trabajo. Para entender las ideas del Namaziano es oportuno recordar que, como integrante del Ordo Senatorial, tuvo contactos con miembros del Círculo de Símaco, lo que puede comprobarse a partir del intercambio epistolar con amigos comunes. Destacados integrantes de la aristocracia tradicional de la época fueron mencionados y alabados en su poema. Formados en una matriz cultural común, compartieron y defendieron los mismos ideales. Para él, los miembros del Ordo Senatorial eran los encargados de custodiar la arcana tarea que les había sido confiada. Eran los legítimos depositarios de un destino que los desbordaba. Rutilio, a diferencia de los miembros de su grupo, no buscó en su obra las causas de los sucesos, sino las estrategias necesarias para revivir la impronta histórica y el destino eterno de la gran urbs. El autor relató su camino de regreso a la Galia, su patria natal, y si bien observó la destrucción causada, no centró su argumento en ella. Por el contrario, convirtió su escrito en un auténtico canto de alabanza a Roma. No dudó de su destino y su misión civilizadora. Buscó transferir al lector sus sentimientos, y se puede leer: lo que hundirse no puede, con mayor impulso resurge. En su poema relacionó derrota y triunfo de manera coherente. Para el autor, la gran urbs, lejos de verse vencida, se enriqueció con cada contienda. La vitalidad que imprimió su poema se manifestó en la exaltación de las virtudes que caracterizaban las acciones bélicas. Y le cito: de allí su gran satisfacción en combatir y en perdonar. Vences a quienes has temido, amas a quienes has vencido. Rutilio defendió su eternidad y en sus palabras, los astros que mantienen su eterno movimiento no han visto nunca un imperio tan hermoso. Incapaz de aceptar un mundo en el cual Roma desapareciera, intentó confirmar la idea de su perennidad. Y leemos: lo que no puede hundirse resurge con renovado brío y salta, empujado aún más hacia arriba desde las profundas cimas. Rutilio consideraba que la unidad del mundo se realizaba a través de Roma. Era la encarnación de la civilización fundada en el derecho, la justicia, la razón, el orden, la armonía. Dichas apreciaciones constituían la razón de sus elogios. Y leo: formaste de pueblos distintos una única patria. Al imponer tu poder beneficiaste a los vencidos ignorantes de la justicia y al compartir tus leyes formaste una ciudad con lo que antes era un mundo. En cuanto a su relación con el cristianismo, aspecto fundamental en este panel, puede sostenerse que el poeta buscó no intervenir de manera directa en la polémica pagano-cristiana, y no se conocen a ciencia cierta sus motivos. Posiblemente esta decisión se inspiró en su deseo de centrar la atención de sus lectores en la fuerza regeneradora de Roma y su divinidad, como factor esencial para la supervivencia temporal de la ciudad, quitando importancia a los argumentos esgrimidos en su contra por los pensadores cristianos. Sin embargo, dejó claro su crítica al modo de vida cristiano, sobre todo de aquellos jóvenes que abandonaban de manera voluntaria la actividad política para recluirse en el desierto y a vivir su fe. Su conducta no se ajustaba a los cánones de vida cívica y de la tradición, según su apreciación. Para Rutilio no era posible desentenderse de las obligaciones propias de todo ciudadano romano, exigidas por la divinidad tutelar de la ciudad. Como contrapartida, exaltó el significado de la religio tradicional como factor aglutinante de la sociedad. En lo que respecta a la vinculación del poeta con la tercera relatio de Quinto Aurelio Símaco, es factible destacar ideas en común propias de una innegable identidad de grupo, tales como el valor de las costumbres tradicionales, mos maiorum, y la preeminencia del orden senatorial en la conducción política del imperio. Sin embargo, pueden hallarse diferencias sustanciales.
Resulta factible interpretar que el poema rutiliano no fue un simple intento de defender la grandeza de Roma, sino un escrito innovador que resultaba de defender o de exponer su fuerza regeneradora, capaz por su propia fuerza de renacer ante cualquier adversidad. Sembraba la esperanza en su poema. De Reddito Suo puede considerarse como una versión renovada y superadora tanto de la tercera relatio como de la polémica existente entre paganos y cristianos. Fue un poema capaz de fundamentar desde un planteo rotundo e inédito, por supuesto, desde la visión pagana, la supervivencia histórica de la ciudad Caput Mundi en momentos de catástrofe. Más allá de mostrar el temor por la destrucción total del imperio, Rutilio delineó una nueva estrategia destinada a remarcar el destino de Roma. La ciudad fue presentada como capaz de resurgir y apeló a su eternidad. Ella podría encontrar el camino de su auténtica lógica política. La idea principal de su poema giraba en torno a la fuerza regeneradora capaz de volver a nacer luego de las derrotas. Y leo: en la adversidad tiene por costumbre confiar en el éxito. A imitación del cielo, los daños sufridos la enriquecen. En su poema participó de su culto a Roma. Y leo: a ti diosa el último rincón romano te ensalza. Rutilio profundizó las ideas de los intelectuales paganos de su tiempo y aportó una visión novedosa. La ciudad eterna resurgiría, renacería victoriosa de ese mundo que contemplaba en ruinas, producto del avance de los bárbaros y la amenaza que representaba el cristianismo. Refiriéndose a su perennidad sostenía: el tiempo que te queda no está sujeto a límite alguno. Mientras la tierra perviva, mientras el cielo transporte los astros. Roma, la Dea Genetrix, se recuperaría de las cenizas, sostenida por la fuerza de sus ejércitos, sustentada en ritos ancestrales y en sus costumbres. Los bárbaros pagarían su culpa. Roma estaba acostumbrada a las derrotas y podría subsistir. En estas líneas se ha pretendido mostrar los rasgos esenciales de la mentalidad de la intelectualidad pagana de fines del siglo IV y comienzos del V. Para ellos, virtus, pietas, fides, clementia, humanitas y mos maiorum eran los pilares fundamentales de su cultura y nutrían su razón de ser en la historia. Todos estaban convencidos del valor trascendente de la romanidad y de su impronta filosófica, así como de su alcance metafísico. Interpelados por la compleja problemática de su tiempo, compelidos por el ascenso cristiano y comenzando a ser desplazados en la dirección del imperio, encabezaron los últimos intentos de revivir el pasado, la idea de la eternidad de Roma, unida a sus ritos arcanos, a sus cultos patrios. En los escritos de Claudio Rutilio Namassiano, la catástrofe sería superada a partir de los aportes del pasado, anclado en su presente, proyectó su idea hacia el futuro. La ciudad, cabeza del mundo, permanecería por siempre. Gracias. La disertación que me corresponde a mí dentro de este panel, en torno al 410, es sobre el poeta Juvenco. Entre el 402 y el 403, este poeta de Calahorra, se discute un poco si era de Calahorra o no, Aurelio Prudencio Clemente, redactó en 2 libros Contra Orationem Symmachii, donde recogió los argumentos que el obispo Ambrosio en sus cartas 72 y 73 había utilizado para argumentar contra las pretensiones paganas de la restitución en la curia Julia del altar de la Victoria. La aparición de la obra de Prudencio pone en evidencia que en los comienzos del siglo V, años antes del saqueo de Roma, el debate pagano-cristiano continuaba vigente, es decir, estaba en actividad.
y en su gran obra El Peristéfano, que es la que nos va a ocupar posteriormente, se trata en realidad de una colección de himnos a los mártires, algunos de los cuales han pasado a la liturgia, se fundamenta la categoría axiológica del mártir que justificará la entrega de la vida en defensa de la fe, como argumentación de la fe, según lo vamos a ver. Vamos ahora concretamente a lo que sería la antigua poesía cristiana, es decir, la poesía cristiana en la antigüedad. La antigüedad cristiana es a la vez la iglesia de los mártires. A la antigua iglesia de los mártires viene después la iglesia de los monjes. El monacato que arraiga en Occidente hacia el año 350 y al cual da forma y regla definitiva San Benito después del año 500, señala precisamente la tradición de la edad antigua a la edad media o edad cristiana. La antigua poesía cristiana no era en modo alguno homogénea. Por eso, dentro de ella se pueden advertir diversas corrientes que fluían una al lado de la otra, no de manera consecuente y por cauces separados. Si se quiere comprenderlas históricamente, no bastará examinar a los poetas cristianos en orden cronológico, sino más bien habrá que distinguirlos entre los diversos géneros que a partir del siglo IV se van formando en el sistema literario del imperio cristiano. Sobre la antigua poesía cristiana han trabajado inicialmente Hippolyte Delage, un belga en Bruselas, con Les Passions de Martyrs et le genre littéraire de 1921. Luego aparece Labriol, el padre Pierre Labriol, con la historia de la literatura cristiana antigua de Paris, Les Belles Lettres de 1920. Curtius, de manera más general, en 1948 en Berna, con la literatura europea y la Edad Media latina. Entre los más importantes y los iniciales. Posteriormente los trabajos han sido más bien de tipo específico, sobre Prudencio, sobre Juvenco, sobre algún poeta en especial. Habría que anotar en primer lugar en la poesía cristiana antigua los himnos. Los himnos fueron frutos del culto y están ligados al culto. Al lado de los himnos se va desarrollando la primitiva épica bíblica cristiana, producto artístico de poetas que deben su origen al afán de adaptar la forma épica pagana, particularmente Virgilio con la Eneida, a los temas de la historia sagrada. No tienen nada que ver con el culto y están más cerca de la escola que de la iglesia o de la piedad popular. Esta piedad popular debía, por su parte, referirse o se empapaba, podríamos decir, en dos fuentes. Por un lado, precisamente el culto a los mártires y el culto a los santos. Unas veces hallaba su expresión literaria en las Passio y otras en las vidas de los santos. Ambas suelen entrecruzarse, no es raro que a una Passio se añada después un relato de la vida del mártir. Y aparece, porque hay que recordar que esta primer literatura, por eso Prudencio es tan importante porque escribe en latín, está en griego. Es decir, que la vida del mártir, el bios kai martirion. El género de la Passio abarca dos tipos totalmente distintos. Por una parte, las actas auténticas de los mártires del tiempo de las persecuciones cristianas, a las que Delage llama Passion historique. Por otra, las secuencias, himnos y otras obras literarias de la Iglesia oficial, que en el siglo IV, época en que el martirio no era ya una amenaza, al menos por parte del Imperio Romano. Para los contemporáneos de Teodosio, la persecución de Diocleciano pertenecía a un pasado relativamente remoto. No estaba muy lejos, pero pasado por lo menos. Pero justamente entonces es allí que llega el culto de los mártires a su mayor florecimiento, dando lugar a un gran número de pasiones, todas ellas de carácter tradicional, convencional y legendario. Son lo que Delage llama pasión artificial o pasión épique.
Lo de artificial hay que entenderlo en el sentido de poético, no porque fueran inventadas, sino porque precisamente estaban arregladas, como dice Aristóteles, con lenguaje arreglado. Para la historia literaria fue importante el hecho de que en el Peristéfanon, el poeta español Prudencio, hacia el año más o menos 400, haya dado a esas pasiones épicas la forma de la poesía artística latina. Cito, que antes del final del siglo IV existió un buen número de pasiones del modelo épico, se puede afirmar con seguridad después de la lectura de Prudencio, de los padres capadocios, de San Juan Crisóstomo y de otros autores. Algunos himnos del Peristéfano son la traducción poética de textos de este orden. El poema de San Vicente, de Santa Eulalia, de San Lorenzo, no dejan ninguna duda a este respecto. Este es de Leage. Los poemas martirológicos de Prudencio merecen un examen más detenido, importante para nuestro objeto de estudio, que es la conformación del carácter poético del mártir como tal y su consecuente jerarquización en el esquema de los tipos axiológicos humanos. Acá estamos siguiendo a Max Scheler. Lo que pasa es que Max Scheler no toma al mártir como tipo axiológico. Si al héroe corresponde el valor vital de lo noble, al mártir corresponderá entonces el de la fortaleza. En este sentido se puede decir que la poesía martirológica de Prudencio se relaciona estrechamente con las tradiciones eclesiásticas. Siendo Prudencio hispalense, es decir, lo que hoy diríamos es un andaluz, ha hecho pensar a muchos críticos que sus relatos están muy contaminados por las tradiciones hispánicas, sobre todo en lo que se refiere al uso del humor con que están aderezadas la mayoría de las narraciones. Sin embargo, esos relatos, como la versión representada por San Ambrosio o la de las pasiones artificiales anónimas, no tienen raíces solamente españolas. En general, los autores ya citados de Leage y Curtius principalmente hacen proceder las pasiones artificiales no de Roma, sino del Asia Menor y de Egipto. En el Peristéfano tenemos, pues, según estos críticos, un reflejo iberolatino del Oriente cristiano. La literatura geográfica del Occidente asimiló una y otra vez las influencias del Oriente griego y se suele insistir también que el Oriente cristiano desempeña un papel importante en el teatro del siglo de oro español. En este sentido, podríamos nosotros insistir o aceptar esa continuidad española de un patrón o de una influencia inicial, pero no como formadora España, sino más bien como continuadora. La crítica no ha tenido en cuenta, al menos yo no lo he leído, y es necesariamente la ya señalada relación del espacio de los mártires con el culto popular a los santos y a los mártires. Culto popular. Y si hablamos así de culto o cultura popular, nos tendríamos que referir forzosamente a la comedia latina y su relación e influencia en la literatura cristiano-latino primitiva. Porque era la comedia el pasto intelectual del público no lego, podríamos decir. Vamos ahora a ver entonces la relación del Peristéfano con la comedia latina. Si la comedia es precisamente imitación de hombres inferiores, pero no en toda la extensión del vicio, sino que lo risible es parte de lo feo, así nos dice Aristóteles, y tiene como finalidad la restitución de justicia, es casi forzoso que aparezca de alguna manera en los relatos de los mártires. Y no porque el mártir sea, en tanto que víctima, lo inferior, sino precisamente porque el victimario, el injusto y el cruel, es el que asume en los relatos la forma cómica y grotesca, restituyendo con humor ese atropello atroz, que es la palabra que usa Menéndez Pidal, hablando de ese humor atroz, a la justicia. Los relatos de mártir del Peristéfano son un ejemplo de ese humor grotesco dentro de un género poético religioso, que nacía de esa piedad popular más que de la escola, de la cual sí era deudora la épica, como hemos hablado otras veces con Juvenco, por ejemplo, y el Evangelium Libri Quator. Prudencio hace que San Lorenzo, martirizado en una parrilla ardiente, diga a su verdugo:
voy a usar la traducción. Bueno, da vuelta a la parte de mi cuerpo que ya está lista y ya ha Vulcano hecho su trabajo. Cocida está, cómela, devórala, y fíjate que el resto todavía está crudo y suave. Estas estrofas citadas del himno de San Lorenzo no son invención libre del poeta español. Prudencio no hizo otra cosa que poner en verso una frase del mártir: asum est, versa et manduca. Asado está, dalo vuelta y cómelo. Transmitido por San Ambrosio en Dioficis, frase que se encuentra en un sermón también atribuido a San Agustín, en Máximo de Turín, en San Pedro Crisólogo, en la Passio Santi Laurenti, en un himno ambrosiano y en el breviario romano. En Agustín, San Lorenzo dice: versate me, rex, manduca, ya coctum est. Dame vuelta, rey, y come, porque ya estoy cocido. De los estudios de Franchi de Cavalieri, este Franchi de Cavalieri es una recomendación que yo les doy a todos los que quieran trabajar en general en la literatura tardoantigua, Studi e testi pubblicati per cura degli scrittori della Biblioteca Vaticana. Resulta que el relato de San Ambrosio es la fuente primera de todos los autores mencionados, y además que los martirologios griegos de época más remota refieren sarcasmos análogos de otros mártires. Ese humorismo atroz, señalado por Menéndez Pidal, está tomado literalmente de la tradicional comedia griega y romana y pertenece al tesoro ecuménico de motivos de la antigua Pasio cristiana. Hay en este sentido una analogía impresionante con la Pasión de Santa Maura, estudiada por Deleage, porque Santa Maura, bueno, la van a meter en un caldero hirviendo, y entonces ella, en un tono muy superado, le dice al gobernador: ay, desgraciadamente voy a tener que darme un baño frío. Entonces el gobernador se arrima, así no, tengo que hacer la traducción, ¿no es cierto?, al agua, y se da cuenta que no, que el agua está hirviendo. Por otra parte, en el poema de Santa Eulalia de Prudencio, el género empleado es mixto en la medida en que toma del Aspacio elementos y tópicos tradicionales y los fusiona con la vita propiamente dicha del mártir, que va trayendo la tradición popular. Así, el Bios pro Martirion resulta un ensamble de tradiciones históricas y legendarias, análogas a las canciones de gesta que relatan la infancia de los famosos héroes épicos medievales, por ejemplo, las Enfants de Guillaume o Mocedades del Cid, entre muchas, ¿no? Si Prudencio no se atiene exclusivamente a los documentos históricos sobre la infancia de Santa Eulalia, martirizada a los 13 años, y de allí que resulte tan injusto y tan cruel el martirio, es en parte porque no existen, y en parte porque se dirige a una recepción mitad culta, mitad popular, que le exige, por costumbre, la utilización de una serie de tópicos hagiográficos que se repiten en centenares de textos. Cuando Prudencio dice de Eulalia: ore severa modesta gradum moribus et minimum teneris, camiten meditata senum, está empleando precisamente el tópico de la puer senex, es decir, de la niña envejecida. Y el consejo del juez, que está en los versos 101 y siguiente, corresponde al tópico de tened piedad de vuestra juventud. Podrían enumerarse muchos casos análogos. En los versos 126, Prudencio dice: Martir adista nicil, sed enim infremit inquetirani oculos sputa yacit. Es decir, la ha escupido, ella la escupe. No sé si el acto de escupir en señal de provocador desprecio aparece también en otra parte, ni tiene gran importancia saberlo, pero encaja dentro de una situación típica de las expresiones de desprecio de la víctima hacia el victimario. Cuando un mártir griego, dice Curtius, llama perro al juez, también podemos hablar de un desprecio justificable, como el caso de los sputa de Eulalia en Prudencio, y que se deben adjudicar a lo que Deleage llama ce genre d'amenité, es decir, ese género de amenidad, que no es otra cosa que el género cómico al que los espectadores del pueblo estaban acostumbrados a
escuchar. Pero ya podemos señalar que la poesía martirológica de Prudencio se relaciona estrechamente con tradiciones eclesiásticas que, como la versión representada por San Ambrosio o la de la Passion Artificial Anónima, no tienen tanto raíces hispánicas, sino historias y leyendas de la tradición popular con los rasgos típicos de la comedia latina. Hay otro punto, además de la comedia latina, que llama poderosamente la atención, que es la tradición bíblica y la escritura, el hecho de escribir como tópico culto del Peristéfano. En el Peristéfano estalla además esa relación constante del martirio como documento fidedigno de la primacía de la fe cristiana. Fíjense, scripta sunt in celo duorum martyrum vocabula, aures quae Christus illic ad notavit literis, sanguinis notis eadem scripta terris tradidit. Así comienza el libro 1, Hymnus in honorem Sanctus Martyrum Emeteri e Celidonii Cala Gurritiniarum. Santa Eulalia, por su parte, es decir, cómo está en la sangre misma escrita el testimonio de la fe. Santa Eulalia, por su parte, compara las heridas que recibe de mano de sus verdugos con una escritura de púrpura hecha para que se lea el nombre de Cristo. Un ángel anota la pasión del mártir San Román, describiendo cada una de sus heridas. Este es el libro 10. El mismo mártir es una inscripta Cristo pagina. El mártir Vicente, diácono de Zaragoza, se niega a entregar al juez los libros secretos de su secta, con las palabras: el fuego con que tú amenazas a las letras sagradas, mysticis literis, te abrazará con toda justicia a ti mismo. Es el libro 5. La referencia a la escritura aparece también en el martirio de Casiano, el santo maestro de escuela, pero esta vez no en forma metafórica, sino de manera real, entregado a sus discípulos. Estos rompen las tablas de escribir sobre su cabeza y lo atraviesan con los estiletes. Esto es histórico, es el libro 9 de Prudencio. Si hemos traído a colación el tópico de la escritura es precisamente porque el mártir, al derramar su sangre en confirmación de la fe, actúa de manera análoga a la del doctor que argumenta en favor de ella. De hecho, el mismo Santo Tomás los ha situado por ello uno al lado del otro. Quien ha llegado a un cierto grado de conciencia crítica no puede dispensarse de pensar acabadamente los argumentos en contra, tanto los de los filósofos como los de los herejes. Tiene que hacerles frente. Justo por esto vemos, por ejemplo, la Summa contra Gentiles. La Summa contra Gentiles es precisamente todo el aparato crítico de Santo Tomás contra las herejías, con las que él tenía que hacer frente. Justo por esto hay que comparar a quien piensa críticamente y al mismo tiempo cree con el mártir, el cual no abandona la verdad de la fe a pesar de los argumentos de la violencia. La verdad de la fe puede de muchas maneras ser demostrada por un cierto conjunto de argumentos racionales que entran en la inteligencia del que cree de una manera, se podría decir, amable, placentera es la palabra que usa Santo Tomás. Para el incrédulo la fe no es un concepto fácil de aceptar, por muy inteligente que sea. Hay como una cierta resistencia amarga, aún frente a la evidencia. Por ello el mismo Santo Tomás afirma que la intención del cristiano que quiere llevar adelante una discusión sobre la fe debe orientarse no a demostrar la fe, sino a defenderla. La situación interna del que cree es en el fondo exactamente la misma. Tampoco frente a los propios argumentos racionales hay más posibilidades de resistencia que la defensa. Por tanto, no al ataque, sino al mantenerse firme, que es precisamente la virtud de la fortaleza, como ya se dijo, habría que atribuir el martirio. De ahí que como no es necesaria, digamos, si lo es de alguna manera, pero no es la que prevalece la templanza por la cual lo escupiría, no los trataría de perros, no se reiría, sino a la fortaleza, que el humor queda librado a su juego. Puede decirse, el juez es injusto, yo me río, con eso lo perdono, pero de alguna manera marco la injusticia. Y para terminar, esto es una cuestión más mía, cabría preguntarse si a lo largo de algún tiempo no podría llegar a ser inevitable que resistir y mantenerse firme tuviera que realizarse
no como en el caso de los mártires cantados por Prudencio, en forma de una indefensión silenciosa. Muchas gracias.